han habido unas situaciones en la Comisión Estatal de Elecciones muy lamentables. Ya la Comisión Estatal expresó su responsabilidad en todo este proceso, pero no, aquí lo más importante es que todos los ciudadanos salgan a votar a las diferentes horas que lleguen los maletines a sus centros de votación, que vayan a votar. Eso es lo más importante, ese es su derecho y queremos que todos tengan la oportunidad de votar. Las primeras semanas, ¿verdad? Y la primera semana se llenan esos maletines. Aquí no puede haber excusa ninguna de que no hubo una impresión de papeletas a tiempo porque hay el dinero para pagar. Así que ese cuento conmigo no funciona. El segundo, estaban los voluntarios haciendo el trabajo de ensamblar esos maletines. Evidentemente ha habido una deficiente administración del proceso por parte del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Se trata de que la democracia corra como tiene que ser. Hay 2 o 3 que se han puesto ilegalmente a filtrar resultados para poder hablar de tendencias. La mitad del país no ha votado, no te rindas, sal a votar. Sal a votar por quien tú quieras, pero sal a votar porque cuando los corruptos y los ineptos andan sueltos, la gente decente tiene que arrancarle de las manos el poder a voto. Eso es sencillamente lo que sucede. Esta gente son pichones de dictadores. Así es que empiezan las dictaduras. Así es que empiezan las dictaduras. Los medios le preguntaron, ¿usted le pediría la renuncia? ¿Y qué les dijo? Bueno, no, vamos a ver, ahora no, después. Es que tienen la comunicación. Yo sí se la pido. Que me consterna. Y es que se esté hablando de que aquí no se van a contabilizar los votos que ya se han emitido. ¿En qué cabeza cabe? Pónganse en la posición de los miles, si no cientos de miles de votantes que ya han ejercido su derecho, que ahora le digan que eso no se va a contabilizar, sabe Dios qué va a pasar, a dónde va. Lo que va a crear es una suspicacia, una falta de confianza en todo este proceso que es innecesaria. Habíamos advertido que esto iba a ocurrir. Cuando se trajo la situación de enmendar el código electoral, se advirtió que iban a ocurrir situaciones como esta, y hoy las estamos viviendo. Así que aquí hay una responsabilidad que es de la propia gobernadora que firmó ese proyecto, de Tomás Rivera Chatz, que lo trajo y lo impuso. Pues ahí tenemos los resultados de trastocar lo que ha sido la democracia de este país. Así que, para cuidar de estos votos, yo no... Esa democracia, hablándole con la verdad. Por lo tanto, anuncio el día de hoy que para terminar con las especulaciones, nuestra campaña va a llevar a cabo un recurso legal ante los tribunales para que se liberen todos los números y se certifiquen todos los números que se votaron ayer. Yo quiero que se sepa la verdad y yo no confío en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no confío que los números que se dieron ayer, que se votaron ayer, van a ser los mismos números del domingo que viene. Yo no puedo confiar en una Comisión Estatal de Elecciones que no puede ofrecer la mínima garantía de tener proceso que no se haya iniciado de votación en los precintos y municipios, no se va a iniciar. Queda, ¿verdad?, suspendido. Los que ya se comenzaron van a terminar hasta cumplir con el horario y todos los procedimientos. En esos precintos y municipios donde se va a terminar, no habrá divulgación de resultados de la Comisión Estatal de Elecciones y se va a posponer para el próximo domingo el restante. Así que, voto adelantado, voto encamado, y los precintos que ya votaron en el día de hoy se van a custodiar en las correspondientes bóvedas para que el próximo domingo, cuando termine el evento, entonces anunciar los resultados oficiales.
Hola, ¿qué tal familia? Buenas noches, bienvenidos a Sueltos de Noche. Yo soy Isaac Fernández. Hoy le estaremos presentando un programa completamente diferente, un análisis completo de qué fue lo que ocurrió en las primarias 2020 improvisadas por la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy le estaremos presentando el trabajo que hizo nuestros compañeros Ángel Ramos y Ángel Tomás, así que de inmediato quiero conectarme con ellos y también con nuestro experto en política, Novoa Jeremy. Así que saludos, Ramos, Tomás, Novoa, ¿cómo están? Buenas noches. Isaac, buenas noches de igual forma a los compañeros y las personas que nos están sintonizando, así que no se despeguen de la pantalla para que vean la cobertura en equipo que este servidor en conjunto con Ángel Tomás le vamos a llevar. Saludos compañeros, sin duda alguna un día histórico y nosotros tenemos toda la información de lo que allí estuvo ocurriendo y también vamos a estar comentando sobre lo lacerada que quedó la imagen de la Comisión Estatal de Elecciones. Buenas noches compañeros, buenas noches Puerto Rico, ciertamente como dice Ángel Tomás, un día histórico que estaremos analizando aquí en Sueltos de Noche. Compañeros, yo creo que, y ya rápido para hablar un poquito de lo ocurrido, yo hoy martes todavía no salgo del asombro, no salgo de esa impresión que nos dejó el pasado domingo de las primarias que, vuelvo y repito, se notó claramente que ha sido una improvisación por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo no sé, quisiera preguntarles antes de comenzar el análisis más profundo, ¿cómo se sienten ustedes al vivir algo histórico que marcó un antes y un después en la política de Puerto Rico, en la historia electoral del país? Comenzando contigo, Ramos. O sea, la realidad del caso es que es indignante porque tanto a nosotros nos afecta en la parte laboral, en la parte para llevar la información a todos estos televidentes, pero más aún es que se juega con la credibilidad de esta agencia y se trabaja entonces con los fondos, de igual forma que muchos de ellos son dados del pueblo, son fondos públicos. Así que esto es bastante difícil, bastante frustrante para uno. Novoa Jeremy. Yo estoy indignado, yo estoy frustrado, ciertamente a veces uno no tiene ni palabras para describir todo este caos que vivió Puerto Rico. Se secuestró, en pocas palabras, se secuestró el voto en Puerto Rico y ahora tenemos que hablar quién es el responsable de todo esto. Tenemos que buscar siempre soluciones a todo esto que está pasando y lo vamos a discutir aquí en Sueltos de Noche. Tomás. Un día difícil, Isaac, no solamente para nosotros que estuvimos allí trabajando y reportando para ustedes, sino para toda la ciudadanía que durante toda la semana estuvo viviendo la incertidumbre. Y toca un poco más y molesta, de cierta forma, el que se ha mencionado que se utilizaron fondos que se debían utilizar para algo tan grave como la pandemia del COVID y que de un día para otro ya se haya perdido esta cantidad de dinero y al momento la Comisión Estatal de Elecciones no tiene dinero para reanudar las operaciones y para volver a hacer unas primarias. Increíble, no salimos del asombro ninguno de nosotros y sé que nuestros amigos televidentes, allá casi 2 días de haber ocurrido este incidente que, como mencioné, marcó un antes y un después y que al sol de todo el planeta Tierra seguimos perdiendo la credibilidad de nuestro país, así que no salimos del asombro definitivamente. Pero vamos a arrancar entonces con la información. Esto es la Mesa Caliente. Así es, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Esto es la Mesa Caliente. Bueno, pero de inmediato voy a abrir el panel de discusión con el tema del colapso electoral en el país del pasado domingo, donde se supone que se celebrarían las primarias 2020. Pero a mí me gustaría ir un poquito desde antes del domingo, porque en los medios de comunicación se había estado dialogando de que las papeletas no estarían listas para el domingo. Sin embargo, el mismo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones mencionó el mismo sábado que estaba el sábado en la tarde, que estaba
todo listo para las primarias 2020 y nos levantamos con esta gran sorpresa. Así que de inmediato voy a abrir el panel. Nuestros compañeros Ángel Ramos y Ángel Tomás tuvieron la oportunidad de cubrir este evento histórico, que se ha catalogado histórico porque ha marcado un antes y un después en la historia electoral de nuestro país. De inmediato, antes de ofrecer nuestras opiniones, me gustaría saber, compañeros, cómo se sintieron al estar cubriendo este tipo de evento, y más aún cuando de cierta forma se enteraron haciendo ya el trabajo que es uno histórico, sin precedentes ninguno. Bueno, pues la realidad, Isaac, que nosotros ese día ya teníamos pensado, incluso ya teníamos una lista de apuntes y otra, conforme a todo lo que había sucedido durante toda la semana. A eso más o menos ya de las 7 de la mañana, el compañero Ramos y yo estábamos hablando y nos percatamos de que en las redes sociales estaban comentando que las papeletas no habían llegado a diferentes municipios. Pues nuestra primera parada fue directo hasta el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, donde cuando llegamos, el policía que nos atendió, pues ciertamente nos había dicho que ya habían miembros de la prensa, porque lo que había allí era una larga fila de camiones estacionados que llevaban desde el día antes a las 4 de la mañana esperando para que se le entregaran los maletines con las papeletas que iban hasta diferentes municipios. En lo que estuvimos allí pudimos ver que habían camiones de Guayanilla, Peñuelas, Sabana Grande, Cabo Rojo, Barranquitas, Isabela, Corozal, incluso de Trujillo Alto y de Caguas, que son municipios que están justamente al lado de San Juan. Y estos, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con los camioneros, muchos de ellos pues estaban tímidos, no se atrevían a hablar con nosotros, nos expresaron que nadie se había comunicado con ellos de la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros nos acercamos a una persona que estaba identificada con una camisa de la Comisión Estatal de Elecciones, quien en forma de burla nos respondía a las preguntas que le hacíamos y pareciera como si él tampoco tuviera conocimiento de lo que allí estaba ocurriendo. Nadie tenía idea, nos dijeron que teníamos que comunicarnos con la corresponsal de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones y que se encontraba en el edificio operacional. Cuando llegamos al edificio operacional, allí tampoco estaba. Así que nosotros era como una incertidumbre de saber dónde vamos, con quién hay que hablar, quiénes se atreverán a hablar, y no había nadie. Era un momento donde tú te encontrabas como en un mapa en blanco que no sabías de dónde agarrar. Tenías que comenzar a hacer preguntas y yo creo que esa adrenalina hizo que tuviéramos una cobertura titánica. No, definitivamente, y eso lo pudimos apreciar en las diferentes coberturas que estuvieron realizando. Una vez más, no me canso de repetirlo, gracias por esa excelente cobertura y por supuesto la información compartida. Bueno, pues básicamente resumiendo esto, como estaba mencionando al principio y al inicio de esta sección, de este segmento, ya desde el día antes se estaba rumorando de que la Comisión Estatal de Elecciones no estaba lista, no estaba preparada para las primarias el siguiente día. Sin embargo, en la tarde el presidente mencionó que sí. Compañeros, ¿qué ustedes opinan de estas expresiones del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones al mencionar que estaba listo cuando era todo lo contrario, no, Guayaremi? Yo creo que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila, ya sabía que todo esto iba a pasar e intencionalmente se quedó callado, y mira todo esto lo que ha pasado. La Comisión Estatal de Elecciones colapsó desde el voto adelantado del Partido Nuevo Progresista hace una semana. Todo esto se veía venir. Yo al día de hoy no puedo entender cómo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones se quedó callado junto a los comisionados electorales del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista. Como estaban comentando ustedes, ellos ya como jueves o viernes estaban hablando en los medios de comunicación de que todo estaba listo, de que las papeletas estaban listas, de que los maletines ya estaban preparados, y cuando se van, los camioneros van a buscar estas papeletas para entregarlas a los colegios electorales, nada de esto estaba listo. Y lo preocupante y lo lamentable es, y bochornoso, que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, desde el principio, desde que los camioneros comenzaron a levantar la voz, el domingo él nunca dio cara a la prensa y mucho menos al país para explicar todo esto lo que estaba pasando.
Así mismo es, no fue hasta esta mañana, la mañana del lunes, que fue que dio sus primeras expresiones donde mencionó que asume toda la responsabilidad. Sin embargo, el domingo la responsabilidad de lo que había ocurrido, del fallo de las primarias, era huérfana, porque primero se estaba culpando al presidente, a Juan Ernesto, me parece que es. Luego mencionaron que la culpa no necesariamente era de él, porque estaban echándole la culpa a la imprenta en Calle, que era la encargada de imprimir lo que son las papeletas a nivel de todo Puerto Rico, y era la única que estaba permitida y autorizada para la impresión de estas papeletas. Luego se mencionó que los partidos políticos, tanto el PPD como el PNP, tenía la responsabilidad igual que la del presidente. O sea, es increíble que se estaban compartiendo, estaban echándole entre ellos mismos lo que es la culpa de lo que había ocurrido. Sin duda alguna, fue un día sumamente vergonzoso para todos nosotros, porque no cabe en la cabeza de nadie lo que ni se imaginaba. Yo por lo menos no me imaginaba lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir ese mismo día. Luego, Ángel Ramos y Ángel Tomás, luego que ustedes se presentaron, ¿verdad?, en la Comisión Estatal de Elecciones, y se dieron con esta situación de que los camiones no habían salido para la gran mayoría de los pueblos. Entiendo que hay un 50% de Puerto Rico que no ha tenido la oportunidad de votar. Una vez salieron de la Comisión Estatal de Elecciones, entiendo que se dirigieron a donde iba a ejercer el voto la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ¿correcto? Así es, Isaac. Hay un dato que cada vez hay que recalcar, y es que estos camiones o estos camioneros que estaban estacionados en el Irán Bithorn, es que llevaban desde el día antes, muchos de ellos desde las 3 y 4 de la mañana, y que incluso la mayoría de ellos se habían quedado para esperar a la entrega de papeletas porque sus patronos le habían ofrecido mucho más dinero, porque cada uno de esos camiones son troqueros independientes, no pertenecían a una compañía específica contratada por el gobierno. Simplemente llegaban allí, eran subcontratados. Muchos de ellos optaron por irse para su residencia porque era más el gasto, era más el cansancio que ganaba que el dinero que le estaban otorgando por estar allí. Los patronos, Ramos, y perdona que te interrumpa, excelente ejemplo. Imagínate, y ellos que iban a cobrar, imagínate el funcionario que estaba desde las 5 de la mañana en los colegios listo para abrir, y que ese colegio nunca abrió. Es cuestión de ponerse en los zapatos de esa persona, y es increíble, o sea, por lo que pasaron no tan solo los camioneros, sino que los funcionarios de colegio y el puertorriqueño que fue a votar. Sí, sin mencionar que esos funcionarios de colegio son todos voluntarios, y los que estuvieron trabajando en el servicio, en el centro operacional de la Comisión Estatal de Elecciones, la mayoría de igual forma son voluntarios que no le pagaron ni un solo centavo. Tal vez sí un poco una botella de agua, comida, alimento, porque fuimos testigos de que se le proveyó alimento allí en esos almacenes, pero más nada, a pesar de todo eso. Una vez nosotros llegamos allí al centro operacional, como dijo Ángel Tomás, que fuimos de los primeros medios en llegar, ya eso de las 7:30, no más tardar de 7:40 estuvimos allí. Luego a eso de las 9:30 nos enteramos por el presidente del PP, de Aníbal José Torres, que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sí se reunió con estos candidatos a las 6 de la mañana en esas facilidades. No a las 7 ni a las 8, no, a las 6 de la mañana, antes de que cualquier medio llegara, para luego espumarse y no dar cara a la prensa del país ni tampoco a los ciudadanos. Tomás. La realidad es que hay muchos cabos que unir, ¿verdad? Para poder comprender muchas de las cosas que surgieron. Había un desbarajuste, como bien dijo Jennifer González, en todos los aspectos, tanto en la organización en el Irán Bithorn y Coliseo Roberto Clemente, donde se suponía que recogieran a los camioneros para ser escoltados hasta el centro operacional, y entonces allá cargar estos camiones. Un dato bien interesante, que Ramos y yo fuimos el único medio que tuvo la oportunidad de tomar estos visuales y de estar en el área de carga de la Comisión Estatal de Elecciones, en el centro operacional. Allí no había nadie más, el área estaba desorganizada también, pudimos ver muchas cajas en el área de afuera, con sellos que decían que no pasaba inspección. Entonces todo era un caos, nadie entendía, nadie sabía dar información, tanto el presidente del Partido Popular Democrático como el director de campaña de Wanda Vázquez salieron a hablar con la prensa, que a ese momento éramos el único medio que estaba esperando por una reacción de ellos, y la realidad es que fueron tantas las cosas que
era imposible obtener detalles concretos de qué era lo que había ocurrido. Unos decían que era la imprenta, otros decían que todas las papeletas estaban allí, que se había dilatado el proceso. Lo que sí es que nunca le vimos la cara al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, incluso cuando Jennifer González, la comisionada residente, llegó hasta el establecimiento, hasta las facilidades, debo decir, del centro operacional de la Comisión Estatal de Elecciones, ella llegó allí porque no lo había encontrado, ni en su oficina en el edificio central, ni en el centro operacional. O sea que te podrás imaginar que tras que había todo este escándalo, la prensa estaba allí, todo el mundo opinaba, pero no estaba quien tenía que estar. ¿Qué te parece, Ángel Tomás, si revivimos ese momento de cuando Jennifer González llega allí y de momento le pregunta a la prensa dónde está el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Veamos. Claro, y luego de que pongas el video, quiero opinar sobre algo, porque ella llegó luego de un suceso bien importante allí en el centro operacional, pero luego de que pongamos el video y que la gente lo pueda escuchar, me gustaría abundar sobre eso. Había problemas en la impresión de papeletas, se debió haber dicho a tiempo y se contrataba. Digo, en mi caso, ¿verdad? Uno busca resolver, uno hubiera contratado otra firma. Pregunto, ¿no está el presidente aquí? ¿No está ya ustedes me dicen que no está aquí. Yo me acabo de bajar y vengo de la Comisión Estatal de Elecciones de su oficina, donde tampoco está. Aquí no la buscan. Entonces, ¿cuál es el proceso? A mí me dijeron que estaba en el FIL y hasta donde yo sé, el FIL es este. No, me dijeron que el FIL era aquí, así que no está allá y no está acá. ¿Dónde está el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Bueno, y ahí vieron el video de Jennifer González cuando se presentó a la Comisión Estatal de Elecciones preguntando por dónde está el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y la misma prensa le informó que pues no estaba presente en las instalaciones. Bueno, nuestro compañero, en medio, ¿verdad?, de que cuando le estábamos presentando el video a ustedes, nuestro compañero Ángel Tomás tuvo un poco de problema con la conexión. Vamos a ver si en medio de esta transmisión pues entonces se puede volver a conectar con nosotros. Mientras tanto, continuamos con el orden cronológico de lo que ocurrió el pasado domingo y la cobertura que nosotros hicimos a través de nuestras plataformas sociales. Nova Jeremy, cuéntame qué te parece estas expresiones de Jennifer González cuando ella ni siquiera, ¿verdad?, tenía la obligación de asistir a la Comisión Estatal de Elecciones. La misma preocupación que tenía Jennifer González, las mismas dudas que tenía Jennifer González, yo creo que teníamos todos, tenía todo el país. Es lamentable, es inaceptable que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones durante todo el domingo, nunca dio un comunicado, nunca dio la cara. Parece como si se escondió, como si él sabía todo esto y lo meditó, dijo, yo no voy a dar cara, porque ya él sabía lo que le estaba esperando. Jennifer González estaba muy molesta y se entiende, es un proceso que nunca había pasado en Puerto Rico y que ahora pasa con la poca credibilidad que tienen las agencias de gobierno en los Estados Unidos, que tienen fuera, y ahora se le suma lamentablemente este proceso. Obviamente que Jennifer González iba a estar molesta. Nuestra comisionada en el Congreso de los Estados Unidos es Jennifer González, a quien le van a cuestionar, a quien le van a ver la cara en Estados Unidos en el Congreso, va a ser a Jennifer González. Se nos pudo conectar a la transmisión nuestro compañero Ángel Tomás. Quisiera confirmar que nos está escuchando. Estamos en vivo a través de Zoom y a través de Hack TV. Tomás, ¿nos escucha? Sí, ya les estoy escuchando. No sé si ustedes me escuchan bien allá ahora. Te veo un poquito con un delay, pero no te preocupes, vamos a tratar de resolver esta situación tan pronto nos vayamos a pausa. Tomás, cuéntame, ¿qué te parece estas expresiones que dio la comisionada residente Jennifer González? Bien, pues como les había mencionado, son unas expresiones que nos tomaron por sorpresa luego de que se anunciara la suspensión de estas primarias, porque nosotros acabábamos de salir de la reunión de los presidentes de ambos partidos, tanto Tomás Rivera Schatz como el presidente del Partido Popular Democrático, y yo creo que habían pasado escasamente 20 minutos cuando Jennifer González llega, y llegó con una actitud, era un poquito seria, estaba bastante seria, y lo primero que dijo es que eso era un desbarajuste.
Entonces, ya pudieron escuchar ahí más o menos lo que ella había mencionado. Y uno de los puntos más importantes es que allí estaban los presidentes de los partidos, como bien dije. Sin embargo, Jennifer González menciona que no se tomó en consideración la opinión del comité Pedro Pierluisi, ni del candidato, ni del director de campaña, que solamente se tomó la opinión de Tomás Rivera Chats. En este caso, entiendo que habrá querido decir que en representación de Wanda Vázquez, porque todos sabemos que Tomás Rivera Chats apoya a Wanda Vázquez, y esa era básicamente la actitud de ella. Lo que sí pudimos ver es que ella estaba buscando al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y no lo encontraba. Estuvo en el edificio principal y llegó luego al centro operacional. Y por allí no estaba, nadie lo había visto. Incluso había una escenografía bien preparada con televisores y todo en el Coliseo Roberto Clemente. Miembros de la prensa esperando para que el presidente llegara y tampoco llegó. Definitivamente es increíble y se le vio un poquito esa actitud y esa molestia que tenía Jennifer González. También me gustaría argumentar que los presidentes de los partidos, de tanto del Partido Nuevo Progresista como el partido PPD, Popular Democrático, estuvieron allí reunidos con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para verificar o para tratar de resolver la solución, quizás hacer preguntas importantes de cómo se iba a trabajar la situación en el resto del día, porque esto era en horas tempranas de la mañana, que al sol de ese momento se pensaba que se iba a resolver la situación. Ángel Ramos, Ángel Tomás, una vez salieron de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿a dónde se dirigieron? O sea, que es que una vez salimos de esa reunión, nos procedimos entonces hacia el comité de Wanda. Ya antes de haber visitado, también hay que hacer un breve detalle, y es que antes de haber visitado la comisión, el centro operacional de la Comisión Estatal de Elecciones, que fue de emergencia, porque muchos de los medios estábamos cubriendo una pequeña manifestación frente a la sede como tal, edificio principal de la Comisión Estatal de Elecciones, donde un pequeño grupo, no llegaba a la decena de personas, se estaba manifestando para que la ciudadanía puertorriqueña no emitiera su voto, ya que según ellos esa era la forma de cambiar el panorama aquí en la isla. Nos entrevistamos de igual forma con una de las portavoces, que en este caso era abogada de profesión. Esta nos estaba hablando un poquito de la historia de este grupo de manifestantes que se hacían llamar el grupo antielectoral. Llevaba desde hace varios años atrás, y esta nos estaba explicando sobre que el gobierno estadounidense hace envíos de diferentes cosas, nos utiliza como ratas de laboratorio, entre otras cosas, que entiendo que más adelante vamos a poder presentar esa entrevista. Ya una vez ahí, se nos envía un mensaje a todos los medios que hay una reunión de emergencia donde el presidente entonces del PNP como el PPD hacen esas declaraciones. Arrancamos nuevamente después de salir de ahí para el comité de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, donde ella comienza entonces a explicar y a expresar la indignación que tiene, y es entonces cuando en ese momento la gobernadora le solicita de igual forma la renuncia a Juan E. Dávila, y se une a las palabras de Aníbal José Torres, que a pesar de que sea de partido contrario, también le está exigiendo la renuncia por el nefasto trabajo que este presidente de la Comisión Estatal de Elecciones pudo hacer en ese domingo. Claro, Nova Jeremy, no sé si quieres hacer un comentario hasta el momento, ¿verdad?, que estamos ahora mismo saliendo, ¿verdad?, de la comisión, del centro operacional de la Comisión Estatal de Elecciones. A ese momento también ya varios candidatos a la gobernación se habían expresado y obviamente estaban indignados por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Tienes algo que comentar? Yo me hago una pregunta. ¿Qué hacía el presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, y qué hacía el presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chat, tomando decisiones que no le corresponden por ley, decidiendo si las primarias se iban a suspender o no? Tomás Rivera Chat y Aníbal José Torres ciertamente son los presidentes de los partidos políticos, pero ellos son candidatos también, y la ley les prohíbe tomar decisiones en cuanto a este proceso. Este trabajo, si las primarias iban a continuar o no,
es trabajo estrictamente de los comisionados electorales junto al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ciertamente ellos vieron una oportunidad de verse en las cámaras, de ver cómo que tienen el control de lo que está pasando, pero no le corresponde a ellos tomar este tipo de decisión. Y me tengo que ir Isaac, Ajá. Noah, y según lo que pudimos escuchar, creo que fue una decisión que ya se había consultado con las personas que tú mencionaste de cada partido para entonces dejarle saber a la prensa. La realidad es que no se podía esperar que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones emitiera comentarios porque nadie sabía dónde estaba. Entonces había un desorden. No se sabía tampoco qué era lo que iba a pasar. Habían camiones detenidos, habían camiones que llevaban horas afuera y ya estaban cargados, que no habían salido a los municipios. O sea, no había orden ni dirección. Entonces las únicas personas que estuvieron allí desde por la mañana fueron, no Tomás Rivera Chatz, porque no lo habíamos visto antes, pero el presidente del Partido Popular Democrático sí había estado allí. Que entonces entiendo que fue una decisión. Aníbal José Torres es candidato, es precandidato igual a que una Tomás posición Rivera política. Chatz. No puede tomar decisiones de si se suspende o no, o si llamó o se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Ese trabajo no le corresponde a él, ciertamente y lógicamente, porque es precandidato a una candidatura en ese momento. Si se reunieron o no se reunieron previo a esta reunión, es un dato que no se mencionó a ciencia cierta. Lo que sí es que allí no había nadie. O sea, allí habían camiones detenidos, había un montón de cajas que no se habían hecho, un montón de maletas que no se habían preparado y nadie tenía respuesta a nada porque la persona que se supone que estuviese allí dando cara no se sabía dónde estaba y no fue hasta el lunes que nos vinimos a enterar de dónde estaba. Ahí el detalle también importante es que si ellos no hubiesen tomado la batuta, durante que estuvimos allí se dio un comunicado donde la Comisión Estatal de Elecciones le dio una extensión a todos los colegios de operar durante 8 horas, sin importar a la hora que el vagón llegase. Significa que si el vagón llegaba a las 3 de la tarde, verificar las papeletas, no iban a comenzar a abrir el colegio hasta las 5 de la tarde. Entonces, a las 5 de la tarde, 8 horas más tarde, iban a tener el proceso para emitir esa primaria. ¿A qué hora iban a terminar? A las 4 o 5 de la mañana, sabiendo que el gobierno, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, tiene una orden ejecutiva donde hay un toque de queda que comienza a las 10 de la noche. No estaría incumpliendo con sus propias órdenes legales. Bueno, la realidad es que Wanda Vázquez en cuanto a eso no tiene inherencia, ¿verdad? Ella tiene inherencia en cuanto a la orden ejecutiva, pero a las decisiones que toma, entonces la Comisión Estatal de Elecciones ahí ella no tiene que ver, como ella lo mencionó sino que se le tendría que solicitar a ella que enmendara esa orden ejecutiva y estábamos contra el reloj. Porque cuando se tomó esta decisión ya eran pasadas las 2 de la tarde. Claro. Entonces eran las 2:40 y tanto. Esa era la posición del licenciado Pedro Pierluisi, que él deseaba que los colegios, ¿verdad?, independientemente de la hora que llegaran las papeletas, estuvieran abiertos hasta garantizando esas 8 horas. Es Sin que embargo, no se podía. No se podía. Esa era la posición de la gobernadora Wanda Vázquez, que ella mencionaba que era ilógico que estuviéramos con personas a las 10 de la noche. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana. 4 de la mañana. Lo que pasa es que la ley es clara y la ley establece que se tiene que cumplir con el proceso de votación el domingo 9 de agosto. Ningún candidato, no, es que humanamente no se puede. ¿Qué funcionario de colegio se iba a quedar allí hasta las tantas? Ningún funcionario de colegio se iba a quedar. Nadie se iba a quedar. Incluso hubo colegios, por ejemplo, como pasó en Salinas, que cerraron antes de que las papeletas llegaran, recogieron sus cosas y se fueron. Es inhumano. Primero, hay una orden ejecutiva. Pero se están yendo. O sea, ¿de qué vale que envíes papeletas y que se cumpla supuestamente con la ley electoral cuando la gente no lo está haciendo? O sea, los comités no se van a quedar, los funcionarios no se van a quedar, la gente no va a salir de su casa en un horario 1 a 2 de la mañana, porque si tomamos esta información, era las 2:30 y algo de la tarde, 2:40 más o menos cuando se tomó esta decisión, y todavía quedaban una fila de camiones a lo largo, primero en la entrada del centro operacional, más quedaban otros tanto en el estacionamiento del Ida Ambitron.
fácil, a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, es que esos camiones iban a poder salir de la Comisión Estatal de Elecciones. Y estamos hablando que teníamos camiones de Guayanilla, de Sabana Grande, de Utuado. O sea, no se iba a poder cumplir. Aparte, hay una orden ejecutiva que te prohíbe salir luego de las 10 de la noche, que claro está, la gobernadora lo iba a enmendar, pero no se puede tener a la gente a las 2, a las 3 de la mañana votando. Y aún así... Y eso Tomás, fue lo que se quiso entonces prohibir. La gente no iba a ir tampoco. Hay que hacer hincapié de igual forma que aún así en el área oeste, en pueblos como Lajas, San Germán, eran las 7, 8 de la noche y aún había fila de personas para emitir su voto. ¿A qué hora cerraron eso? Las 11 de la noche. Hubo colegios que a las 11 de la noche fue que cerraron. Entonces, no había dirección porque incluso el comunicado que envía la Comisión Estatal de Elecciones temprano en la mañana, indicando que se iba a extender este horario, incluso tenía errores que el mismo Partido Popular Democrático y el PNP habían mencionado. Hay errores y no se da a entender de forma clara. Hay una ley electoral con la que hay que cumplir, hay una orden ejecutiva con la que hay que cumplir y hay unos procesos que al paso que iban no se iban a poder cumplir jamás porque faltaban más de 500,000 papeletas del Partido Popular Democrático. Me tengo que ir a una pausa, pero voy a dejarle una pregunta. Ahora mismo hablando precisamente de procesos, Tomás, ¿ustedes no creen que la Comisión Estatal de Elecciones se supone que siga un proceso para que todo esté en debido orden como ha pasado los años anteriores? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que ustedes creen que sucedió? También más adelante le quisiera preguntar a ustedes, compañeros, cuál era la opinión del público, ustedes que tenían directamente comunicación con la gente, qué opinión tenían ellos antes de lo que estaban viviendo, lo que estaba pasando. Con esto regreso, no se vaya nadie, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Aquí estamos, familia, agradecemos su fiel sintonía, recordándoles a todos ustedes que nos pueden conseguir en todas nuestras plataformas sociales, siempre utilizando el hashtag Sueltos de Noche. Nos puede buscar en Facebook, también en Instagram bajo Sueltos de Noche. Antes de ir a la pausa había dejado dos preguntas y quisiera comenzar con la primera que le hice a los compañeros, y era que ellos creían, compañeros, que ustedes piensan que fue lo que falló. ¿Qué factor fue el que falló para que se desajustara prácticamente todo el proceso? Un modelo electoral envidiable que tenía Puerto Rico para muchos países. Era un modelo que sin duda alguna era el mejor, por decirlo de una manera coloquial, del Caribe y de América Central. Muchos países venían a Puerto Rico para observar, de hecho, cómo era el proceso electoral en la isla para replicarlo en sus debidos países. O sea, ¿qué factor, qué fue lo que pasó, en dónde falló el proceso? ¿Y quién lo hizo? Claro está. Mira, Isaac, aquí hay un dato, hay que dar un dato importante para que la gente tenga esa información, y es que la Comisión Estatal de Elecciones es totalmente independiente a todas las agencias del gobierno. Esta agencia opera totalmente por sí sola, y en unas entrevistas que dio el presidente Juan Ernesto Dávila, en la mañana del lunes, él dijo que la culpa no era totalmente de él, que él tenía parte de la responsabilidad, pero no era. Yo, en otras palabras, en mi opinión, puedo decirle que la responsabilidad era totalmente del presidente Juan E. Dávila, porque él tenía el conocimiento desde hace días. Sabía que la imprenta solamente podía producir aproximadamente 150,000 papeletas con la presencia de los partidos allí. De lo contrario, no se podían imprimir. Con un déficit de casi 500,000 de papeletas en 24 horas, la responsabilidad de él era emitir un comunicado y decir las primarias no se pueden dar el día de mañana, en el día del domingo, así que vamos a rodar la fecha para que esto no ocurra. Y aún así, hizo caso omiso, se desapareció, adiós que reparta fuerte, y vamos a ver cómo va esto. Aquí la responsabilidad totalmente es de la Comisión Estatal de Elecciones y del presidente Juan Ernesto Dávila. No hay más nadie. Tomás.
Bueno, han habido diferentes vertientes, ha surgido información a lo largo de estos días que han pasado, donde se señala también que los partidos tuvieron una gran responsabilidad y según dijo la imprenta, no se podía sacar estas papeletas, no se podía imprimir estas papeletas si no estaban los funcionarios de cada uno de los partidos. Eso no lo sabemos. Lo que sí podemos decir, y por lo que vivimos y por los diferentes candidatos y presidentes que estaban en la Comisión Estatal de Elecciones, es que la gran falla estuvo sin duda alguna en la falta de comunicación y en el no reconocer que las papeletas no iban a estar a tiempo. Como bien dijo la gobernadora Wanda Vázquez Garcet a su llegada al colegio de votación, aquí todo el mundo sabía que las primarias eran el 9 de agosto. Todo el mundo lo sabía. Aquí no había espacio para que se fallara cuando la imprenta sabía, la Comisión Estatal de Elecciones sabían que ese era el día. Y si no se podía cumplir con las primarias, entonces había que posponerlas. Pero no se hizo nada, no se tomó ninguna decisión. Y lo más importante, y yo creo que lo que hace ver al presidente como que es el responsable de lo que ocurrió, es que nunca se le vio la cara. No va, Jeremy. El daño, el resultado de todo esto se llama Juan Ernesto Dávila, que a sabiendas de que la Comisión Estatal de Elecciones no estaba preparada, siempre mantuvo silencio. Si él de antemano se comunica con el país, informa lo que está pasando, yo estoy seguro que la legislatura junto con el gobierno buscarían algún tipo de solución. El problema aquí fue que siempre estuvo callado, se colgó en el proceso de voto adelantado del Partido Nuevo Progresista y se colgó en estas primarias del pasado domingo 9 de agosto. Que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le dé gracias a Dios que esto que pasó fue en la primaria, que va menos gente que en una elección general, porque si esto pasa en noviembre, la historia hoy ciertamente fuera otra. Así mismo es, yo en lo personal comparto su opinión y los tres estuvieron de acuerdo en que la culpa lo tenía el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, aunque a mí me gustaría argumentar que también los partidos tradicionales como el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático también tienen participación en el proceso y tienen parte de esta culpa, aunque definitivamente la falta de comunicación que tuvo el presidente, no tan solo a la prensa, sino que también al gobierno central de lo que estaba ocurriendo, eso definitivamente es un factor crucial y creo que fue el factor principal para que viéramos el fracaso de lo que es este proceso primarista en Puerto Rico, que definitivamente no vamos a olvidar. Y se unió a el 2020 que ha venido, pero fuerte, no tan solo para nosotros, sino para que el mundo entero. Ahora bien, rápido, obviamente, antes de irme a la pausa, porque me tengo que ir a una pausa, había otra pregunta. La gente, y esta especialmente va dirigida para Ángel Ramos, Ángel Tomás, aunque supongo que no voy a Jeremy, también tuvo la oportunidad de hablar con gente. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué decía la gente? La gente, ¿cómo respondió a lo que estaba pasando en el país? Isaac, añadiendo un dato al tema que estabas tocando al principio de que quedaba avergonzado, no solamente a nivel de la isla, sino es que a nivel mundial, Puerto Rico nuevamente cae en la boca de periódicos y medios internacionales como CNN, el New York Times, entre otros, que Puerto Rico quedamos nuevamente avergonzados con los procesos, sin mencionar todo lo que ha ocurrido anteriormente o en este 2020. Respondiendo a tu pregunta, estas personas qué era lo que referían o cuál era su sentir, la mayoría de ellos indignados, molestos, porque varios de ellos llegaban a los colegios a 1 hora, luego le dijeron entonces que iban a operar a las 11, regresaron al colegio a las 11, tampoco estaban abiertos, acción donde es que las personas que llegaron a los colegios o el colegio abrió y estas personas no lograron votar, no iban a poder tener la oportunidad para votar nuevamente o sea, para que me entiendan lo que estoy explicando. Si el colegio abrió, según estas reglas que emitieron para las primarias nuevamente el próximo domingo, si ese colegio operó durante la mañana, tú fuiste de las personas que llegaste, te retiraste porque no era la hora de que el colegio estaba abierto y luego a las 2 de la tarde el colegio abrió y tú no llegaste a votar, no vas a tener la oportunidad de ejercer el voto el próximo domingo porque ya ese colegio abrió. Vamos a esperar a ver qué la gobernadora Wanda Vázquez
decide, porque ella indicó en su conferencia de prensa que estaba dispuesta a hacer unas enmiendas y que desearía de que estas personas que no obtuvieron la oportunidad de votar, nuevamente se abra ese colegio para votar. Pero la mayoría de ellos estaban indignados, de igual forma también le echaban la culpa un poco al gobierno, como vi un video en las redes sociales de un caballero que decía, ¿qué podemos esperar del gobierno? Si decían que estaban preparados, claro, sí, preparados como cuando llega un huracán, con las cajas de las funerarias para recibir los muertos. Así de preparados estamos. Wow, comentarios muy fuertes, análisis muy fuertes. Tomás, no sé si quieres añadir algo a lo que comentó nuestro compañero Ángel Ramos. Bueno, ahí Ramos se fue con unas palabras, ¿verdad? Un poco fuerte, ¿verdad? Pero la realidad es que la gente así te lo expresa en la calle, o sea, no estamos preparados. El gobierno tiene la culpa. Muchos incluso decían que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones había sido nombrado por Ricardo Rosselló y que existía la posibilidad de que las primarias hubiesen sido saboteadas por Ricardo Rosselló. También mencionaron en las redes, y lo que pudimos leer más allá de esto, porque Ramos fue quien tuvo más interacción, ¿verdad?, con el pueblo en este sentido. Las redes sociales, que fue lo más que estuve pendiente, la gente decía también que por qué, y la mencionó la gobernadora, por qué Pedro Pierluisi había estado en comunicación directa con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sin los demás precandidatos a la gobernación estar ahí, sin ellos saber de qué se estaba hablando. Y quizás de esto Novoa nos puede hablar un poquito más, porque es quien conoce un poco más sobre estas leyes electorales. Pero ¿qué de legal, debo decir, tiene el que un precandidato a la gobernación tenga comunicación con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones minutos antes de que comenzaran, y aparte de que no se hizo con los canales correctos? Fue una comunicación como si yo llamara al compañero Ramos a su celular y hablara con él. Así es. Novoa, Jeremy, como también... Que no sé si Novoa puede darnos un poquito de información de eso, de lo de la ley electoral y si esto está permitido. A eso iba. Quisiera que comentaras algo respecto a eso que está comentando Tomás, pero también tú tuviste la oportunidad de también estar en el municipio de Arecibo. ¿Cómo viste la situación allá y cuál era la respuesta de la gente? Eso es así, Isaac. Yo estuve en el pueblo de Arecibo y lo que uno habla con la gente y lo que uno escucha es las personas están disgustadas. Hemos perdido la fe en la Autoridad de Energía Eléctrica. Hemos perdido la fe en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hemos perdido la fe con el Departamento del Trabajo, y ahora la única esperanza que tenía el pueblo de Puerto Rico era la Comisión Estatal de Elecciones, que al final del camino, en los años pasados, ganaron candidatos que no nos gusta, pero la Comisión Estatal de Elecciones lo certificaba, confiábamos en ese proceso. Hoy día esa imagen peligra de la Comisión Estatal de Elecciones. Contestando específicamente la pregunta de Ángel Tomás, ciertamente se supone que ningún precandidato a ninguna posición política esté en diálogo directo con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y si eso pasa, tiene que haber siempre representación de ambos candidatos. Pero el mismo caso de Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez es el mismo caso de Tomás Rivera Chat y Aníbal José Torres. Ustedes hablaban al principio que no había control y que ellos salieron a dar la cara, pero la misma ley que le aplica a Pedro Pierluisi y a Wanda Vázquez es la misma ley que le aplica a Aníbal José Torres y a Tomás Rivera Chat. En ningún momento pueden tener contacto directo y en secreto con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque son precandidatos a una posición política. Una última pregunta antes de irme a la pausa. ¿Ustedes creen que la reforma electoral tuvo que ver con este desastre? No creo. Yo personalmente no creo que haya tenido algo que ver. O sea, es que el problema fue de papeletas, el problema fue de organización. O sea, yo creo que hubiese tenido que ver con la... la nueva reforma electoral, darle la oportunidad al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, tener la oportunidad de sacar, aparte de la Junta de Directores, que de cierta forma le ayudaban en este proceso, entiendo yo. Yo supongo que si yo tengo unos compañeros de trabajo, el trabajo fuera muchísimo mejor, mucho más rápido, mucho más flexible, y posiblemente esta desorganización no tuviera que ver. Aún así, como quiera, sigue opinando. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa, Isaac? Que eso yo te puedo decir que eso está
bien o está mal si fuese el caso de que la Comisión Estatal de Elecciones tuviese el mismo trabajo que quizá el Departamento de Educación, si esto se le asigna ahora, por ejemplo, un ejemplo en cuanto a las pruebas meta. No sé si me entiendes y básicamente podemos interactuar en esto, pero la Comisión Estatal de Elecciones no hace nada en todo el año. O sea, y es imposible que, y lo han dicho, hay empleados allí que cobran y no hacen nada. O sea, quizás la reforma electoral tiene algo que ver, pero se supone que el presidente esté preparado porque es que tienes todo el año. Incluso se te dio el dinero, él tenía muchísimas dudas también, que hay que mencionarlo, y él lo hizo público también, que él tenía muchas dudas, porque la imprenta le estaba solicitando dinero por adelantado también, que él pues en eso estaba un poquito aguantado por la cantidad de pruebas, ¿verdad?, de dinero que le estaban solicitando. Pero lo que sí es que la Comisión Estatal de Elecciones tiene los 4 años para prepararse para este momento, y la realidad es que él está desde Ricardo Rosselló, y no es una ciencia tampoco que las primarias eran esta fecha. O sea, hay muchos factores, pero en cuanto a la reforma electoral, pues yo no creo que haya sido directamente lo que afectó este proceso. Compañeros. La realidad del caso es que también, de igual forma, no creo que la reforma electoral haya tenido que ver directamente con esto, que gracias a eso pues hayamos tenido un craso servicio de estas primarias. Pero lo que quería realmente era hacerle una pregunta a Novoa Jeremy, ya que realmente es experto en esta parte de las leyes y demás de las elecciones. Y es que, ¿qué tan bien deja al ojo público esto de que Pedro Pierluisi fue la persona que entonces tiene un contacto directo con el presidente de la Comisión Electoral, pero es el primero en ir a tribunales y crear una demanda por esta situación? Yo creo que la campaña de Wanda Vázquez va a tomar todas las medidas legales que ellos tengan disponibles. No tengo duda que en algún momento vayan a impugnar los resultados de esta pasada primaria, que lo pueden hacer porque ciertamente hay pruebas, está en los medios de comunicación que el presidente dice y confirma que habló con Pedro Pierluisi. Incluso Pedro Pierluisi también confirma en los medios de comunicación que habló con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo creo y yo sé que va a pasar así. Si la gobernadora Wanda Vázquez no sale adelante en este proceso de primaria, ciertamente la campaña de Wanda Vázquez va a utilizar todo esto a su favor para impugnar este proceso del pasado domingo 9 de agosto. Pero entonces, ¿qué tan legal o cómo qué tal se vería dentro de un mismo juicio cuando entonces la jueza entonces vea de que él es la parte que tuvo que ver directamente con Pedro Pierluisi, pero es el mismo que hace la primera llamada o en tribunales cuando crea la demanda? Aquí no hay no se contradice el mismo, no hay un conflicto de interés. No, porque lo que pasa es que la demanda que presenta Pedro Pierluisi es para que se certifiquen los votos, para que ahora se filtre oficialmente quién va adelante o quién va atrás. Ciertamente de que él haya hablado con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, por lo menos en esta parte, para que se certifiquen los votos antes del jueves o viernes, o posiblemente el próximo domingo que se haga una segunda primaria, pues eso es lo que está buscando Pedro Pierluisi, que se certifique ahora los números oficiales, porque en la campaña duda y tienen miedo de que los números se alteren hasta que lleguemos a la segunda parte, por decirlo así, de este proceso de primaria. Y hablando de eso de alterar el número. Disculpa, lo traigo a la mesa porque es que muchas de las personas a través de las redes sociales, eso es lo que han expresado y tienen esa duda y que queríamos entonces aprovechar para aclararle eso. Y aparte también me gustaría mencionar que hay colegios donde los que están encargados de cada uno de los partidos han estado contando las papeletas manuales. Y hubo una escuela en San Sebastián que se mencionó temprano en la mañana que los resultados no iban, lo que estaba impreso en el recibo que te da la maquinita, ¿verdad?, por decirlo así, no iba a la par con las papeletas que estaban dentro. Que eso también es algo que va a dar mucho de qué hablar y que quizá puede traer cola luego de que se ventilara esto de la llamada de Pedro Pierluisi y qué impacto puede tener quizá esto con los resultados. Así es, compañeros. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, no se vaya nadie.
continuamos con mucho más de Sueltos de Noche. Gracias por la sintonía esta noche en una edición especial. Recuerda utilizar siempre el hashtag Sueltos de Noche. Bueno, sigo con nuestros compañeros conectaditos hablando, ¿verdad?, de lo ocurrido en el pasado domingo en las primarias 2020, pero cambiando de tema y más o menos siguiendo en la misma línea, antes de pasar a un reportaje que tenemos preparado para ustedes, compañeros, quisiera hablar un poquito del COVID-19. ¿Cómo vieron, cómo estaba reaccionando la gente ante el COVID-19? Especialmente esto dirigido para Ángel Tomás y Ángel Ramos. Pues mira, hablándote de los colegios en los que estuvimos y los que estuvimos allí de prensa, ¿verdad?, que estuvimos cubriendo, porque es el lado que pudimos ver, ¿verdad?, más allá de la gente que tenían su mascarilla, pero allí no había distanciamiento social, al menos en ninguna de las partes de los colegios que estuvimos, tampoco dentro de los diferentes comités, tampoco dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, no había ningún protocolo. En diferentes colegios sí escuché y sí vimos imágenes de que se estaba utilizando hand sanitizer, lo mismo en el colegio de votación que estuvimos, pero no era mucho las medidas. No era una cosa que había líneas que dividían o marcaban la separación de 6 pies de distancia recomendada, tampoco era que la gente dejaba ese espacio entre ellos, al menos de lo que nosotros pudimos ver. No había medidas estrictas ni incluso la Comisión Estatal de Elecciones, porque la Comisión Estatal de Elecciones te tomaba la temperatura, pero allí no había ni hand sanitizer para tocharte. Wow, increíble. Oye, ajá. La realidad del caso es que al colegio, cuando fuimos, que la gobernadora iba a votar, sí había un cernimiento mínimo, porque cuando entramos nos tuvieron que tomar la temperatura. Si no tomábamos la temperatura no podíamos accesar al área. Era bien pocas personas que estaban manteniendo la distancia porque ellos les nacía, porque pues ellos querían prevenir el del COVID-19. Pero toda la aglomeración de la prensa, cuando entramos al salón que le tocaba, que era el número 3 a la gobernadora, todos estábamos muy aglomerados, que incluso pues se había hablado inicialmente de mantener el espacio, pero la realidad del caso es que era muy pequeño y no se podía entonces llevar la noticia si llevábamos un distanciamiento social como según lo establece. Tomás, tú nos tienes un reportaje preparado, no sé si quieras presentarlo a continuación para que nuestra gente lo pueda ver. Bueno, pues el drama en Puerto Rico no acaba. Y otro de los asuntos, y hablando del COVID-19, mientras estábamos cubriendo todos estos eventos, se estaba suscitando en el aeropuerto internacional, o al menos en la Valdoriotti, esta entrada hacia el aeropuerto, una protesta del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Puerto Rico. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Ricardo Santos Ortiz, el portavoz de este movimiento, y le cuestionamos básicamente qué los movilizó hasta allí, hasta el aeropuerto. Y cabe mencionar, Isaac, que evidentemente era por la falta de pruebas y también por la cantidad de casos de COVID-19 que se habían reportado. Y es importante mencionar que quizá algo que pudo incitarlos a llegar hasta allí es que ese día de la protesta, el domingo, precisamente el día de las primarias, se reportaron 353 casos positivos. Esos 353 casos positivos fueron el día 9 de agosto, día 10 de agosto y junto con los del 9 de agosto, que eran 352. Así que vemos que los casos continúan subiendo y esto fue lo que provocó que ellos se movilizaran hasta allí. Vamos a escuchar ahora lo que nos dijo el portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras sobre esta manifestación. Buenas tardes, amigos de Sueltos de Noche. Yo me encuentro con Ricardo Santos Ortiz, portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, quienes han llegado hasta el aeropuerto para evitar lo que sería la entrada. ¿Cuál ha sido el motivo principal para trasladarse hasta aquí y de cierta forma pues cerrar el tránsito hacia el aeropuerto? Sí, el motivo de nuestra manifestación es llevar un mensaje a tanto las autoridades federales como de Puerto Rico de que uno de los focos de infección fundamentales y que hay que atender ante la creciente pandemia que estamos viviendo es el aeropuerto. El aeropuerto tiene que estar limitado solamente a asuntos extraordinarios, no puede estar abierto al turismo, porque el turismo en este momento es uno de los focos de infección principales. Llevamos meses peleando contra el COVID, el pueblo ha hecho de su parte, pero el gobierno no se ha preparado, el gobierno no ha tomado las medidas y ahora se están disparando los casos. Y tenemos que tomar unas medidas extraordinarias y una de ellas es el cierre del aeropuerto. Ahora mismo el país se ha dado cuenta que nosotros estábamos viviendo con un sistema de salud privatizado, que quienes dominan el sistema de salud
son los hospitales privados y las aseguradoras. Ninguno de ellos plantea medidas para atender esta situación, como lo es las pruebas masivas que ahora mismo no se están haciendo, como lo es también que se haga un rastreo de los casos que se estén dando positivos. Nada de eso se está haciendo, así que nosotros estamos a la deriva. Y como estamos a la deriva, el pueblo tiene que tomar medidas como esta, de asegurarnos de que si el gobierno no quiere cerrar el aeropuerto, pues nosotros vamos a llevar el mensaje a nivel internacional para que el turismo no llegue aquí y no sea un foco adicional de infección. Nosotros estamos reclamando que el gobierno tome las medidas inmediatas sobre el aeropuerto, pero también que tome las medidas que los mismos asesores de la gobernadora han estado señalando y que el gobierno no ha tomado acción al respecto. Mientras los políticos han estado en la tragicomedia de esta primaria, el pueblo de Puerto Rico, sectores importantes del pueblo de Puerto Rico, hemos estado aquí defendiendo la vida de nuestros puertorriqueños y puertorriqueñas y de todas las personas que viven en este país, que tienen derecho a tener una salud digna y que no se les está brindando. Bueno, y como pudieron ver, compañeros, este movimiento socialista de trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico no va a detener su lucha en que el aeropuerto internacional cierre operaciones o al menos que se mitigue la llegada de vuelos internacionales y turistas a Puerto Rico. Así que esto va a dar mucho de qué hablar, como dice nuestro productor Isaac Fernández, hay que estar bien pendientes porque este tema sí que tiene cola y sí que hay que prevenir, y si nosotros somos de los que tenemos algún viaje pendiente por motivos estrictamente o por alguna emergencia, debemos salir con todas nuestras medidas de precaución. Así que Isaac, ahora sí. Ya no tenemos tiempo para más. Yo creo que nos deben dar 2 horas para seguir hablando, para poder llevarle la información completa y seguir hablando de lo que ocurrió en las primarias 2020. Pero nada, chicos, Tomás, aprovechando que estás en pantalla, cuéntame, ¿dónde te puedo conseguir a través de las redes sociales? Bueno, me puede conseguir en todas las redes sociales como Ángel Tomás TV, en Facebook, Twitter, Instagram y hasta por Snapchat me puede conseguir así. Nova Jeremy. También me pueden buscar en Twitter y en Instagram bajo Novoa Jeremy. Ramos. En Facebook como Ángel Ramos, Instagram y Twitter Ángel J. Somar. A mí como Isaac J. Fernández en todas las plataformas sociales. Bueno, chicos, nos vemos mañana para seguir dialogando porque sé que van a seguir surgiendo noticias. Así que nos vemos mañana a las 9 de la noche por aquí por Hack TV. A continuación, el Morning Show por Hack TV. Buenas noches.